Bueno, vamos a resolver este problema de decir 2.30. Tres cadenas actúan sobre la ménsula de forma que genera una fuerza resultante con una magnitud de 500 libras. Dice, si dos de las cadenas están sometidas a fuerzas conocidas, como se muestra en la figura, determina el ángulo θ de la tercera cadena medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo, de manera que la magnitud de la fuerza F en esta cadena sea mínima. Todas las fuerzas se encuentran en el plano XY. ¿Cuál es la magnitud de F? Sugerencia: encuentre primero el resultante de las dos fuerzas conocidas. La fuerza F actúa en esa dirección. Bueno, vamos a dibujar un diagrama y donde se muestran las fuerzas y ya después vamos a hacer la representación. A ver, vamos a ver un diagrama acá. Vamos a dibujar nuestro eje X, nuestro eje Y nuestro eje X casi. Perfecto. Ok, ahora vamos a dibujar esta fuerza de 300 libras. Vamos a ponerla acá. Vamos a dibujar esta F acá. No la conocemos. Vamos a dibujar la F y ya está. Ahora vamos a ponerle nombre. Vamos a dibujar que este sea F1. Sea igual a 300. Que esta sea F. Y este sea su ángulo que parte de acá hasta acá. Y vamos a suponer que a este le vamos a llamar alfa, que parte de aquí hasta acá. Y vamos a ver que este de aquí, del origen para abajo, sea F2, que sea 200. Perfecto. Y a este le vamos a llamar F. F no lo conocemos. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Bueno, entonces, como dice la sugerencia, primero vamos a calcular, primero vamos a calcular la resultante de F1 y F2. Bueno, es lo que tenemos que hacer. Primero, calcular la resultante de la fuerza F1 y F2. Con esto obtendremos una fuerza resultante que le vamos a llamar F3. Vamos a dibujar el diagrama para ir viendo cómo va quedando, ¿no? Entonces tenemos fuerza acá, eje X acá. Me salió mal. Salió mal mi eje. A ver. Acá sí y acá. Ok. Vamos a mover tantito. Perfecto. Ahora vamos a dibujar nuestro eje, nuestra fuerza F1. Ahí. Vamos a dibujar nuestra fuerza F1 en nuestro eje XY. Ahí está. Este es F1. Este es F1. No se vea tan, tan grande. Vamos a ver F1, F1, del origen para acá, está, F1. Ahora vamos a dibujar F2, pues aquí está. Entonces, ahora este F2 lo vamos a trasladar hasta aquí la resultante. En teoría la resultante me debe de quedar. Vamos a modificar un poquitito esto.
Vamos a modificar que la fuerza F1 esté un poquito más levantada. Está exagerando, casi. Entonces, ya una vez que ya sepamos que este es F1, esta que es F2, que es esta, la vamos a trasladar acá. ¿Mm? A partir de donde termina F1, lo vamos a trasladar. La agarramos y la llevamos hasta acá. Entonces, este es F2. Entonces, mi resultante va a ser el que está desde el origen hasta el final de F2. Entonces, esa resultante va a ser llamada F3, como dijimos. Bueno, este es mi triángulo. Este es el triángulo de unión F1 y F2 y vamos a obtener F3. Ahora vamos a hablar de los ángulos. Según esto dice que de aquí para acá es alfa. ¿Mm? Entonces tenemos F1, F2, pero no tenemos este ángulo. Tampoco tenemos el ángulo de F3 que le vamos a llamar mu. Vamos a decir que de aquí para acá se llama mu. Vamos a ponerle un poquito más grande. Este de aquí para aquí se llama mu y esta fuerza F3. Bueno, vamos a ponerle valores. F1 vale 300 y F2 vale 200. Está. Ahora, vamos a tener que buscar otro ángulo alfa para que este ángulo de aquí, bueno, vamos a extender esto. F1 vale 300. Vamos a tirar una línea para acá para igual visualizar un ángulo. Ahí está, ahí está. Esta línea la vamos a extender un poquito y entonces vemos que este vale alfa. Ojo. ¿Mm? Entonces, si este vale alfa, entonces el de acá vale phi. ¿Mm? Entonces, de aquí vamos a ver que alfa más phi es igual a 90, por lo que phi es igual a 90 menos alfa, que esto es igual a 90 menos 30, la cual hace que el ángulo phi me valga 60 grados. Y ya tengo este. ¿No? Ahora ya tengo dos lados y un ángulo, entonces puedo encontrar F3. ¿Y cómo lo vamos a encontrar F3? Vamos a aplicar el coseno. Teorema o ley del coseno. Bueno, ¿cómo lo vamos a aplicar? Vamos a decir que F3 al cuadrado es igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos 2 veces F1 por F2 por el coseno de el ángulo que forman, que en el caso es phi. Entonces tenemos F3 al cuadrado es igual a F1 que vale 300 más F2 que vale 200 menos 2 por 300 por 200 por el coseno de phi que vale 60. Entonces F3 al cuadrado, si aplica en la calculadora, debe darle como 70.000. Le saca la raíz a 70.000.
y tenemos que F3 es igual a 264.57, 264.57, 51 libras. Bueno, ahí tenemos F3. Ahora vamos a calcular el ángulo. El ángulo que está de aquí para aquí, el ángulo que vamos a calcular se llama tau. Ese ángulo vamos a aplicar el teorema de los senos. Aplicando el teorema de los senos, para ese me dice que F2, vamos a ver, F2 es proporcional al seno de tau. Y vamos a utilizar F3 es proporcional al seno de phi. Acuérdense que es el lado y su ángulo opuesto. Entonces de aquí es fácil despejar el seno de phi. Vamos a ver. Entonces tenemos seno de este lado. Tenemos que el seno de tau es igual a F2 seno de phi entre F3. Y aquí pues sustituyendo valores, seno de tau es igual a F2, que habíamos dicho que vale 200 seno de phi, que habíamos dicho que vale 60 entre F3, que vale 264.57. Entonces el seno de esto equivale a 0.6546, 0.654653. Ahora para encontrarlo pues haces el inverso seno de 0.654653 y te da que ese ángulo vale 40.8934 grados. Ahora ya tenemos el ángulo y tenemos bueno, el ángulo falta. Este ángulo en realidad no es el que me serviría para unirlo con F, sino el que me serviría es mu. Ahora, ojo, viendo este triángulo, ojo, aquí lo voy a poner nota. Si tú ves este triángulo, ojo, dice que el ángulo alfa es igual a la suma de tau más mu. Entonces, vamos a aplicarlo. Viendo el diagrama, notamos que alfa es igual a este ángulo más mu. Pero yo ya tengo alfa y tengo tau, entonces es fácil despejar mu. Mu es igual a alfa menos tau, por lo que es lo mismo. Alfa, que habíamos dicho que vale 60, alfa, que habíamos dicho que vale 30 menos tau, que vale 40.89, por lo que mu es igual a 40.89 y 34. Vamos a usar 4 dígitos.
Entonces mu es igual a -10,89. -10,89, 34 grados. Eso significa que mi diagrama no está así, sino que esta fuerza está abajo del eje X. Entonces eso nos modifica un poco el diagrama que vamos a dibujarlo ahorita. Volvemos a dibujar con estos datos. Con estos datos vamos a volver a dibujar nuestro diagrama. Bueno, de este modo nos va a quedar nuestro eje X, nuestro eje Y, perdón, y nuestro eje X. Ahora vamos a dibujar esa fuerza de -10, más vamos a dibujarlo, vamos a dibujarlo, vamos a dibujarlo, vamos a dibujarlo, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar nuestro eje Y y nuestro eje X. Como por acá. Perfecto. Perfecto. Entonces tenemos tenemos una fuerza de F1 tenemos una fuerza de a ver, ¿cómo lo vamos a representar? Es que tengo que buscar la manera de cómo representarlo de una manera que podamos comprenderlo más fácil. Ok, vamos a ver. Esta fuerza, vamos a dibujar nuestro eje Y, vamos a dibujar nuestro eje X. Acá está. Ok, dice que la fuerza F1, dice que la fuerza F3 está en esta dirección de acá y tiene 10 grados. Vamos a suponer que está acá. Pero el texto de nuestro problema dice, determine el ángulo θ de la tercera cadena medido en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo, de manera que la magnitud de la fuerza F en esta cadena sea mínima. Todas las fuerzas se encuentran en el plano XY. ¿Cuál es la magnitud de F? Aquí está el detalle. Si dos de la cadena están sometidos a fuerzas conocidas como figura, determine el ángulo de la tercera cadena medido en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo, de manera que la magnitud de la fuerza F sea mínima. Todas las fuerzas se encuentran en el plano XY. ¿Cuál es la magnitud de F? Sugerencia: encuentre primero el resultante de las dos fuerzas conocidas. La fuerza F actúa en esta dirección, y es que aquí es donde está el problema. O no, esta parte está mal escrita. La fuerza F actúa en la misma dirección. Aquí faltó. En la misma dirección de quién, de F resultante o qué. O sea, aquí es donde hay que aclararlo. Pero bueno,
al menos he visto de que la fuerza F actúa en esa dirección. ¿En qué dirección? De la unión de F1, F2 y F3. Entonces, aquí vamos a tener a, hasta acá vamos a tener a F, F3, F3. Pero como dice que actúa en la misma dirección, entonces la resultante se va sobre esta dirección. Entonces, acá está la resultante. Ojo, de aquí hasta acá es F3. Y de aquí hasta acá es la resultante o la fuerza resultante. Entonces, la magnitud de la fuerza F para que sea mínima es esta. Porque acuérdense que la sumatoria de fuerzas, la resultante es la sumatoria de las fuerzas. Entonces, de aquí para acá es F. Porque aquí dice, actúa en la fuerza F actúa en esta dirección. Entonces, yo he visto de que si de aquí para acá, toda esta sección tenemos F3, de aquí a acá tenemos F3, y la fuerza resultante actúa en la misma dirección que la que encontramos, entonces está sobre la misma línea. Por lo tanto, este ángulo que está acá, que es mu, es igual a 10.89. 10.80 y ¿cuánto nos dio? 10.89. Ujú. Ok, 10.89. Y si es así, entonces esa fuerza mu, ese ángulo mu, es igual al ángulo teta que estamos buscando. Y es 10.89 porque está en la misma dirección. Aquí tengo la solución. Y entonces, como es la fuerza mínima, pues no causa ningún ángulo, está sobre él. Entonces, y aparte dice que está en la misma dirección. Entonces tenemos F3 más F es igual a la fuerza resultante. Entonces de aquí tenemos que F es igual a la fuerza resultante menos F3. O lo que es lo mismo, F es igual a la fuerza resultante que dice al principio del problema que es de 500 libras. Entonces tenemos que son 500 menos F3 que habíamos dicho que vale 264.57. 264 264.57. Por lo tanto, F es igual a 235.575. Yo creo que yo creo que la solución de este problema está mal planteada. O sea, el problema está mal planteado, pero la solución que encontramos es esta, está correcta, ¿no? Entonces, la clave de resolver este problema está acá, que para que la fuerza F sea mínima, y también dice que está en la misma dirección, pero no dice en la misma dirección que este. Pero bueno, el solucionario final del libro dice que esta respuesta es correcta. Entonces, pues, es como se resuelve este problema. Espero que, la verdad es un poco medio engorroso, pero sí, es importante leer bien el texto, ¿no? Entonces ya con esto ya queda aclarado el problema, ¿no? Entonces mi nombre es Ángel Camilo, de la ciudad de Campeche. Espero que les sirva este procedimiento, al menos para encontrar.
y de ahí ustedes pueden seguir estudiando. Bueno, les dejo.